111. Aleluya. Bendito su nombre para siempre. Leamos el Salmo 111, hermanos, el versículo 10, en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos lo tienen ahí? Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús. Leámoslo todos juntos. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y luego dice: su loor permanece para siempre. Amén, hermanos. Tomen su asiento. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor a Dios, o tener temor de Dios en el corazón. Gloria a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Amén. Como dice aquí el salmista: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. La versión de las Américas, en la última parte donde dice su loor permanece para siempre, traduce: su alabanza permanece para siempre. Amén. El principio de la sabiduría es que el temor del Señor. Amén. Tener temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Cuando dice su loor permanece para siempre, hermanos, se está refiriendo, ¿verdad?, de los elogios, de los reconocimientos, de la alabanza. Amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Que la alabanza, el reconocimiento, los elogios son de Dios, pero también, hermanos, sin que el ser humano busque ser, ¿verdad?, reconocido, al servir a Dios, al tener temor de Dios en su corazón, amén, también recibe palabras de elogios de las personas. Paz de Cristo, hermanos. Podemos leer un ejemplo, el Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa. Leamos ahí, en el nombre del Señor Jesús. Proverbios 31, leamos del versículo 10. Dice ahí la palabra del Señor: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén. Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca, como hermanos, con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Amén. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman, ¿cómo la llaman? Bienaventurada. Y su marido también, ¿qué hace su marido, hermanos? La alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Luego el 30 que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. ¿Cómo dice la otra parte?
La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábenle en las puertas. ¿Qué cosa? Sus hechos. Amén, hermanos. ¿De qué está hablando? De una mujer virtuosa, de una mujer, ¿verdad?, que tiene temor de Dios en su corazón. ¿Se da cuenta? Cómo sin buscar que la reconozcan, sin buscar de que, ¿verdad?, le den elogios, con sus hechos, con su manera de vivir, el tener temor de Dios en su corazón, eso hace que la gente le alabe. La palabra alabar no es que está hablando, ¿verdad?, de cantar o adorar, sino que está hablando de reconocer, de elogiar a la persona por su conducta, por su manera de ser, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la lleva a tener esa buena fama? Es el tener temor de Dios en su corazón. Leíamos, ¿verdad?, en el Salmo que el principio de la sabiduría es que el temor del Señor. Y dice, buen entendimiento tienen, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que practican sus mandamientos, los que hacen la voluntad de Dios. Y luego dice la última parte, su loor permanece para siempre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. El temor a Dios es el que nos lleva a ser sabios. Santo es nuestro Dios. Amén. Y vamos a leer el Proverbios, hermanos. Vamos a ir al capítulo, gloria a Dios, el capítulo, bendito el nombre de nuestro Dios. Alaba al Señor Jesucristo, hermanos. Bendito su nombre para siempre. Tenía otro versículo aquí, quería leerlo. Gloria a Dios, el capítulo 3. Después vamos a ir al capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 3 dice, gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo, podemos leer del versículo 1, hermanos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón, que dice, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz, que dice, te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué más dice? Y hallarás gracia y buena opinión, ¿cómo dice, hermanos? Ante los ojos de Dios. ¿Y qué más dice, hermanos? Y de los hombres. ¿Se da cuenta? El guardar los mandamientos del Señor, el hacer la voluntad de Dios, el tener temor de Dios, hermanos, eso hace que la persona primordialmente halle gracia delante de Dios y después halle gracia delante de las personas. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Como hijos de Dios, amén, tenemos que tener temor de Dios en nuestro corazón. Y ese temor, la palabra que aparece ahí en el hebreo, hermano, vamos al capítulo 9 de ahí de Proverbios. Gloria a Dios. Leamos el versículo 10. Aleluya. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. El temor de Dios es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. La palabra esa, temor, en el hebreo, bendito el nombre de nuestro Dios, esa palabra yaré es una palabra que significa reverencia, significa un temor reverencial. O sea, Dios no quiere que nosotros andemos, hermanos, con miedo delante de su presencia. Amén. Primordialmente Dios es amor y Dios nos ama en gran manera. Él es misericordioso. Amén. Y el Señor, hermanos, ¿verdad? Lo que Él quiere que nosotros le reverenciemos donde quiera que nosotros estemos. Bendito el nombre de nuestro Dios, porque ese es el principio de la sabiduría de Dios, cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón. Dios está en todos los lugares. Amén, hermanos. Entonces, cuando una persona tiene temor de Dios, amén, proyecta un estilo de vida diferente, un estilo de vida, ¿verdad? Como dice Pablo a los Gálatas cuando habla acerca del
el fruto del Espíritu, y empieza a enumerar, ¿verdad? Que es amor, ¿sí, hermanos? Amor, gloria a Dios, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Bendito el nombre de nuestro Dios. Cuando una persona tiene temor de Dios, empieza a manifestar su estilo de vida, ¿verdad? Empieza a ser conforme a la voluntad del Señor. Y lo que manifiesta primero es el amor, ¿verdad? La bondad, la benignidad. O sea, trata de ser una persona buena delante de las personas, de ayudar en lo que puede a las personas cuando hay una necesidad. Bendito el nombre de nuestro Dios. O sea, tiene ¿verdad? Acciones que son acciones conforme al carácter de nuestro Dios. Amén, hermanos. O sea, una persona que tiene temor de Dios, amén, en esa persona no hay amarguras, en esa persona no hay iras, en esa persona no hay contiendas, en esa persona no hay disensiones, en esa persona no hay herejías, en esa persona, ¿verdad? No hay nada de las cosas mundanas, de borracheras, ¿verdad? De todas las cosas que habla la palabra del Señor cuando dice también ahí en Gálatas acerca de las obras de la carne. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. O sea que tiene temor de Dios en su corazón, y es un temor, repito, reverencial, donde respeta primordialmente a Dios. Cuando se manifiesta la oportunidad de pecar, ¿verdad? Tiene temor en su corazón. Si no está su familia, si no está su compañero, si no está el que le conoce, donde quiera que esté, de todas maneras tiene temor de Dios en su corazón, porque sabe perfectamente de que a Dios no le puede engañar. Dios está viendo su vida. Amén. Dios está viendo su vida, entonces él lo cree, porque todo esto es por fe, hermano. Lo cree en su corazón, ¿verdad? Está seguro de que al hacer una acción mala delante del Señor, ¿verdad? Va a ofender a Dios, le va a faltar el respeto a Dios primordialmente. Alabamos al Señor Jesús, hermanos. Y ese temor es el que el Señor quiere que nosotros tengamos, un temor reverencial. Hay gente que se esconde de las personas, ¿sí? Decía un hermano en una ocasión, ¿verdad? Cuando de repente llegó a tocar la puerta y una hermana estaba haciendo otras cosas o viendo novelas, y el hermano ya se había dado cuenta de que estaban viendo novelas, pero oyeron que era la voz del hermano y rápido empezaron a apagar la televisión y dijeron: el hermano está aquí, el hermano está acá. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dios no quiere, hermanos, realmente que nos escondamos, ¿verdad? Yo me puedo esconder de usted de mí, pero del Señor no nos podemos esconder. Y a eso es que se refiere la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, hermanos. Cuando tenemos temor de Dios, el mismo Señor, hermano, nos da gracia, el mismo Señor nos da inteligencia, Él mismo nos da sabiduría. La gente empieza a mirar, hermano, nuestra manera de ser, porque tenemos temor del Señor en nuestros corazones. Entonces la gente, aquello le impacta. Bendito el nombre de nuestro Dios. Eso es, hermano, sabiduría de Dios. Cuando practicamos los mandamientos del Señor, cuando nosotros tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Usted sabe, en la mayoría, la historia de José. José fue un hombre, vamos al Génesis. José fue un hombre, gloria a Dios, alabamos al Señor Jesucristo. José fue un hombre que pasó, ¿verdad?, muchas pruebas, y sus hermanos lo vendieron, no lo querían, amén. Lo vendieron a otra gente de otra raza. Fue llevado a Egipto. En Egipto, ¿verdad?, Dios, con el amo que tenía, y Dios estaba con él todo el tiempo, con José. José estaba sin su papá, sin sus hermanos. Estaba en una tierra donde no era su tierra. Estaba en un lugar donde no conocían a Dios, ni le adoraban, ni le alababan. Amén. O sea, él tenía en sí todo en contra, para decir: pues nadie me mira aquí, o sea, no hay problema, me echo un clavado en el pecado.
pero era un hombre de Dios. Era un hombre que tenía temor de Dios. Vamos a leer el capítulo 39, unos versículos. Gloria al Señor Jesús. Dice el versículo 7: y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Luego dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y qué más dice, hermanos? Y pecaría contra Dios. Amén, hermanos. O sea, José era un hombre, repito, que tenía temor de Dios, que respetaba a su Dios. Amén. O sea, él fue fuerte, hermanos. Amén. Se le presentó la tentación, usted sabe el diablo cómo es, se le presentó la tentación de fallarle a su Dios, pero él no, él se mantuvo firme, porque primordialmente entendía de que si él se dejaba arrastrar por el pecado, le iba a fallar a su Dios. Y porque él se mantuvo firme, aunque pasó diferentes procesos difíciles, al final, ¿verdad?, Dios lo exaltó a él. Y fue José el segundo hombre en Egipto más famoso, porque el primero era el faraón. Amén. Nadie conocía a José. Era un esclavo, estaba en la cárcel, se imagina, menos lo conocía la gente, pero como él se mantuvo, tuvo temor de Dios en su corazón, amén, respetó a su Dios, se mantuvo firme. ¿Qué hizo Dios? Lo fue llevando de un lugar a otro lugar hasta que lo puso en un peldaño bastante alto, donde él, no buscando, José, no buscando fama, amén, la encontró también la fama. Paz de Cristo, hermanos. Alabamos al Señor Jesús. Después la gente le reconoció bastante porque era un hombre sabio, era un hombre prudente, era un hombre que administraba bien todo, hermanos, era un hombre diligente. Lo puso el faraón como segundo del reino, imagínense. O sea, sin duda alguna era un hombre que era un hombre que se esforzaba bastante. Paz de Cristo, hermanos. Nosotros tenemos que esforzarnos también bastante en lo del Señor, hermanos. ¿Para qué? Para que también el Señor, hermanos, nos vaya llevando de una gloria a otra gloria. Acordémonos que, tenemos que pasar diferentes pruebas, diferentes dificultades, pero Dios está obrando su perfecta voluntad en nosotros. Tenemos que mantenernos nosotros como José, ¿verdad?, firmes. Y aunque aquella decisión de él de mantenerse firme en lo correcto delante de Dios lo llevó a padecer más, a tener más tribulaciones, de todas maneras él se mantuvo firme, no dio su brazo a torcer, se mantuvo esperando en que Dios iba a hacer algo en su vida. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Nosotros, hermanos, tenemos que igual manera mantenernos firmes en el Señor. Daniel capítulo 1 dice, gloria a Dios. Vamos a leer el ejemplo de Daniel. Santo es nuestro Dios. Y Daniel, igual que los otros tres varones, eran hombres temerosos de Dios. Aleluya. Leamos el capítulo 1, hermanos, el versículo 3 en adelante. Dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día,
de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, ¿qué hizo Daniel, hermanos? Propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Y qué hizo Dios después de que Daniel propuso en su corazón no contaminarse? Y puso Dios a Daniel en gracia, ¿y qué más, hermanos? Y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Y ya después la historia dice, ¿verdad?, de que los rostros de Daniel y los otros jóvenes estaban mejor, amén, que los rostros de los otros jóvenes que comían de la ración del rey. Lo que sucedía es que pues ellos eran paganos, ¿verdad? Los de Babilonia eran paganos y comían de todo, y entre las comidas comían animales que los judíos, ¿verdad?, Dios les había prohibido que no tenían que comer. Entonces cuando Daniel propone en su corazón, porque este es un asunto del corazón, cada uno de nosotros, hermanos, somos los que nos disponemos, amén, se presenta la oportunidad de fallarle a Dios, pero el corazón de nosotros es el que nosotros o nos dejamos arrastrar por el pecado, por la maldad, o nos paramos firmes en nuestro corazón, decidimos no contaminarnos, amén. Entonces Dios espera que la respuesta de nosotros sea no contaminarnos. Paz de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. Eran hombres, repito, que tenían temor de Dios, y precisamente porque tenían temor de Dios en sus corazones, eran hombres, eran jóvenes, sabios, eran gente intelectual, gente con conocimiento, gente, ¿verdad?, que incluso eran idóneos para estar en el palacio del rey. Todo eso, ¿por qué? Porque tenían temor de Dios en su corazón. Daniel propuso en su corazón, ¿verdad?, decidió no contaminarse con la ración de la comida del rey. Desde ahí entonces Dios, ¿qué hizo? Dios dio gracia, amén, y delante de las otras personas empezó a caer bien Daniel delante de las gentes. Paz de Cristo, hermanos. ¿Verdad que así como hijos de Dios tenemos que tratar nosotros de quedar, ¿verdad?, de caer bien con la gente? O sea, ahora no todos vamos a quedar bien, algunos precisamente porque quieren que las cosas, ¿verdad?, que le siga a uno el rollo, pues, de las cosas malas, pues no les vamos a caer muy bien. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero Dios da gracia y sabiduría, amén, y nosotros, al mantenernos haciendo la voluntad del Señor, esforzándonos en su camino, Dios da gracia, hermanos, amén. Dios da gracia. Quizás no todas las personas, pero sí muchas de las personas de afuera pueden hablar bien de nosotros, sencillamente si nosotros nos mantenemos haciendo la voluntad del Señor. Repito, no es lo que nosotros buscamos, el ser reconocidos o elogiados por otras personas, pero fíjese que eso viene también cuando aquella persona decide no contaminarse
con las cosas del mundo. Cuando aquella persona tiene temor de Dios en su corazón. Hermano, todo el tiempo mientras nosotros estemos en esta vida, van a venir tentaciones, van a venir pruebas, amén. Y es ahí donde tenemos que estar nosotros firmes en el camino del Señor, no, ¿verdad? Vacilando en cuanto a las cosas del Señor, no, hermanos, haciéndonos nosotros como el camaleón, ¿verdad? Que se hace al color de la piedra, no. Tenemos que ser nosotros de un solo perfil delante del Señor, para que la gente crea verdaderamente de que somos cristianos, hermanos. Tienen que ver nuestra firmeza, nuestra seriedad en las cosas del Señor, que no nos contaminamos con las cosas del mundo. Paz de Cristo, hermanos. A veces nosotros decimos, es porque es familiar. No, hermano, nunca se va a convertir el familiar así. Tenemos que darle testimonio nosotros. O a veces porque es el amigo, o a veces porque es el compañero. No. Si queremos realmente nosotros, ¿verdad?, que servir a Dios, tenemos que esforzarnos, dar testimonio. Y Dios, así de esa manera, con el testimonio, toca el corazón de las personas. Amén. Porque el que hace la obra es Dios. Pero igual nosotros, hermanos, como hijos de Dios, somos espectadores. Amén. Acordémonos de eso. Y nuestros hechos también, ¿verdad? La gente está viendo nuestra conducta, nuestra manera de ser. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Y nosotros tenemos que echarle ganas y no dar mal testimonio delante de las personas. No sea como, ¿verdad?, el Señor le dijo a aquellos hombres religiosos, ¿verdad? Ustedes no entran y no dejan entrar. Amén, hermanos. Que realmente si una persona se va al mundo, ¿verdad?, pero que no sea por culpa de nosotros, que no seamos de tropiezo para nadie, sino que mostremos, ¿verdad?, con nuestros hechos que verdaderamente amamos a nuestro Señor y que tenemos temor de Dios en nuestros corazones. Amén. Pedro dice que cuando hablaba acerca de la mujer, ¿verdad?, cuando tiene que ser, es un versículo que se me vino ahorita, hermanos, gloria a Dios. Vamos a leerlo. Primera de Pedro 3 es cuando dice, gloria al Señor Jesús. Alabe al Señor, hermano. El capítulo 3 es cuando dice, gloria a Dios. Bendito el Señor Jesús. Hablando acerca del buen testimonio, ¿verdad? El poder que tiene el buen testimonio para cambiar las vidas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque pues mucha gente, hermanos, está viendo nomás qué es lo que hacemos nosotros, cómo nos comportamos y nuestro comportamiento, ¿verdad? Al mantenernos nosotros en el Señor, eso va a traer, ¿verdad?, un convencimiento a la gente que nos ve a nosotros. Dice el versículo 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Por la conducta de sus esposas. Amén. Si los tenemos ahí, hermanos. Primera de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados como sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. O sea que el testimonio tiene poder para cambiar a muchas personas, o también tiene poder para destruir a muchas personas. Es bien tremendo eso, hermanos. El Señor, ¿verdad?, nos ayude a que tengamos temor de Dios en nuestros corazones. Al tener temor de Dios en nuestros corazones, nos va a hacer sabios, nos va a hacer ser personas inteligentes, nos va, hermanos, a ser personas que realmente la gente vea que sí hay cristianos. Porque cuánta gente, ¿verdad?, que se dice ser cristiano, pero de mal testimonio. El Señor nos ayuda, hermanos, ¿verdad? Eso cuando un problema, hermanos, está constantemente, ¿verdad?, en una persona, ya no es en sí realmente el ambiente, sino que es la persona. Cuando una persona causa problemas, ¿verdad?,
en un lugar y en otro lugar, entonces no es el lugar en sí, es la persona. Paz de Cristo, hermanos. Ya es la persona que necesita poquito detenerse y pensar, ok, ¿qué estoy haciendo conmigo? O sea, soy cristiano, ok, me entregué al Señor, ok, me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, qué bueno, pero la gente no me quiere. Entonces, repito, no toda la gente nos va a querer, ¿verdad? Pero sí va a haber personas en que Dios va a tocar cuando nosotros nos mantenemos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y ya el asunto no es el lugar, ¿verdad? No es las otras personas, sino que ya es la misma persona que necesita entregarse bien al Señor. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Leamos el capítulo 3, ahí cuando habla acerca de Ananías, gloria a Dios, Misael y Azarías. Leamos del versículo 15, hermanos, 3:15 de Daniel. Dice: ahora pues, está hablando Nabucodonosor a estos varones que no adoraron a la estatua, al ídolo que él había hecho. Nabucodonosor había hecho un ídolo para que le adoraran, una estatua. Dice el verso 15: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, ¿qué le dijeron, hermanos? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. De aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. El verso 18: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Después Nabucodonosor se enfureció bastante y mandó a que los ataran, y el horno lo calentó 7 veces más. Pero Dios estaba con estos varones. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Ellos estaban, hermanos, en otro lugar. Fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, estos jóvenes juntamente con Daniel. Amén. No estaban los sacerdotes para que los vieran, los observaran, estuvieran ahí. No, ellos estaban ahí prácticamente solos, en una tierra donde no adoraban al Dios Todopoderoso. Amén. Como ellos tenían temor de Dios en su corazón, no cedieron. Y aún como le dijeron ellos, amén, le dijeron a Nabucodonosor: y si Dios no nos librara, es lo que le dan a entender en el otro versículo, de todas maneras no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a tu estatua. Bendito el nombre de nuestro Dios. O sea que ellos no, hermanos, cedieron. Era una situación tremenda. Era una situación donde ellos iban a perder su vida, pero como eran gente íntegra, hermano, eran gente íntegra delante del Señor, no se prestaron para fallar a su Dios. El temor de Dios estaba en ellos, y precisamente por eso, por mantenerse ellos firmes haciendo la voluntad de Dios, Dios los exaltó a ellos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Mucha gente, ¿verdad?, pide de que Dios, que quiere que Dios le ayude, que Dios le socorre, que Dios le bendiga, pero no se quieren esforzar, no quieren entregarse al Señor, no quieren arrepentirse de sus pecados, de su maldad, quieren seguir en las cosas del mundo. Entonces, al seguir en las cosas del mundo, pues no es así. Dios se glorifica en las personas que se entregan a Él con todo su corazón, que aunque, ¿verdad?, que aunque jurando en daño propio, no cambian, o sea, no ceden a la tentación, al pecado, a la maldad, se mantienen ahí firmes. Bendito el nombre de nuestro Dios, esperando en el Señor. Y cuando la persona se mantiene sin moverse,
del Señor, Dios se glorifica en su vida. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Es lo que dice el Salmo, cuando habla el Salmo 15, gloria a Dios. Leamos los versículos, son 5 versículos del Salmo 15. Dice: Señor, ¿quién habita? El verso 1: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y luego dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, que dice, no resbalará jamás. ¿Quién va a estar en la morada del Señor? ¿Quién va a estar en la presencia del Señor? ¿Quién va a poder disfrutar de la gloria de Dios? ¿Quién va a poder estar ahí ante ese Dios que es santo? Bendito su nombre para siempre. Aquel que no cambia la comida sólida por un plato de lentejas. Aquel que no cambia, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Aquel que se mantiene haciendo la voluntad del Señor. Bendito su nombre para siempre. Amén, hermanos. Porque a veces haga de cuenta que llegan momentos en que se encuentra uno en un rincón donde sucede algún asunto y donde o nos vamos por el camino de la mentira o nos mantenemos en el camino de la verdad. Paz de Cristo, hermanos. No lo estoy mirando yo a usted, ni ustedes me están mirando a mí en ese momento, pero Dios sí lo está mirando. Y si nosotros tenemos temor de Dios en nuestro corazón, aunque aquello nos perjudique a nosotros, tenemos que decir lo que es. Tenemos que irnos por la verdad. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. A veces la gente dice: no, pues mira, haz esto y lo otro. Pues tú echa una mentira y no pasa nada, hombre. Nosotros te cubrimos acá. Paz de Cristo, hermanos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero no es así. Tenemos que mantenernos en la verdad. Tenemos que ser mejor. El Señor nos ayuda, hermanos, a ser transparentes delante del Señor. Y ya sabe que eso no es así. Bendito el nombre de nuestro Dios. Entonces son cuestiones a veces tentativas donde pues nuestra humanidad dijera: no, pues fácilmente no, pues me voy por acá, no pasa nada. Pero Dios está mirando todo nuestro proceder, y lo que el Señor nos dice en su palabra es que tengamos temor de Él, que le reverenciemos, que le honremos, amén, donde quiera que nosotros andemos y estemos. No está su familia, no están sus seres queridos, amén, no está el pastor, no está el hermano, no está la hermana, pero está Dios. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Pero está Dios, hermanos, ahí viéndonos. Bendito el Señor Jesucristo. El diablo le va a poner diferentes pruebas, pero usted tiene que hacer caso a lo que dice el Señor. Amén, hermanos. Bendito el Señor Jesucristo. Cuando Eva, el diablo empezó a hablar con Eva, amén, ¿se acuerdan ustedes? Y el diablo, ¿qué hizo? Usó la mentira. Y Eva se dejó arrastrar por la mentira, sabiendo de que Dios le había dicho que podía comer de todos los árboles menos de un árbol. Pero el diablo le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de todos los árboles. Misma Eva le contestó y le dijo: no, Dios dijo que podemos comer de todos los árboles menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto, dijo Dios, cuando de él comieres de ese fruto, moriréis. Pero Eva se dejó arrastrar por la mentira. Paz de Cristo, hermanos. Y el mantenernos en la verdad, hermanos, eso nos lleva a la victoria.
Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. O sea, Dios, como dice aquí en Hebreos, tenemos que servirle a Él. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 12. Tenemos que servirle a Él con temor y reverencia. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. Dice el versículo 28, 12, 28, dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole como, hermanos, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. ¿Cómo tenemos que servirle nosotros a Dios? Con gratitud, teniendo nosotros agradándole a Él con temor y reverencia. Son dos palabras griegas, hermano. Esa palabra temor, bendito el nombre de nuestro Dios, esa palabra significa en sí, en el griego significa reverencia. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y la otra palabra, temor, también significa pudor. O sea, que nosotros le sirvamos al Señor con un temor reverencial, amén, respetuoso, y también con pudor. O sea, pudor quiere decir, hermanos, con nuestra manera de vestir, nuestra manera de ser. Bendito el nombre de nuestro Dios. Nuestra manera de vestir y nuestra manera de ser. Sirvámosle al Señor, amén, con temor y reverencia. Bendito el nombre de nuestro Dios. No hay nadie en el momento que se presenta la oportunidad, y ahí es donde Dios está, hermanos, mirándonos a nosotros. Es un examen, a ver si pasamos ese examen o reprobamos ese examen. Amén. Si reprobamos ese examen, vamos a quedar mal delante de Dios, aunque quizás delante de los hombres quedemos bien. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero nosotros tenemos, amén, que esforzarnos en servir al Señor con temor y con reverencia, lo cual implica, ¿verdad?, que nosotros le sirvamos a Él con pudor, amén, con modestia delante de su presencia, amén, que la gente vea tanto nuestra manera de ser como nuestra manera de vestir. Mucha gente dice: no importa realmente cómo te vistas. Sí importa realmente cómo se viste la persona, sí importa delante del Señor. Mucha gente dice: no importa. Sí importa. Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ver nosotros cómo nos vestimos, amén. Como cuando la misma palabra la que usa Pablo, hermanos, en Timoteo 2:9. Vamos a leerlo, gloria a Dios. Cuando habla a las mujeres, paz de Cristo, hermanos. Alabamos al Señor Jesús, gloria a Dios. Dice el versículo 9, 2:9 de 1 Timoteo, dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, dice, y luego dice, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Amén. ¿Cómo dice ahí la palabra del Señor? Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. El verso 10 dice: sino con buenas obras, como corresponde a ¿qué? A mujeres que profesan piedad. Y la palabra piedad también significa temor de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Amén. La mujer tiene que tener cuidado de cómo vestirse, ¿verdad que sí? Así dice la palabra del Señor. Y no solamente la mujer, también los hombres, amén. La manera de cómo vestirse, lo que es sano delante del Señor, amén, que no sea algo atractivo, algo, ¿verdad?, que atraiga el sexo opuesto. Amén, hermanos. Paz de Cristo. Eso dice la palabra del Señor. ¿Es parte de qué? De practicar la piedad, el temor al Señor.
¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo? Todo tiene que ir acompañado, ¿verdad? Con buenas obras en su manera de vestir y en su manera de ser. Gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesús. Qué bueno es nuestro Dios, hermanos. Amén. Bendito es su nombre para siempre. Vamos a la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor Jesús. Mucha gente, ¿verdad? También así dice, lo que a Dios le importa es lo de adentro y no lo de afuera. Pues lo de afuera es reflejo de lo que trae por dentro. Si su corazón trae vanidad, ¿verdad? Y si su corazón trae el llamar la atención de otras personas, pues eso es lo que va a mostrar. Bendito el nombre de nuestro Dios. Dice segunda carta a los Corintios capítulo 7, dice así que, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, que dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén, hermanos. ¿Cómo? Perfeccionando la santidad con el temor de Dios. La manera como vamos nosotros a ser santos delante del Señor es teniendo temor de Dios en nuestros corazones. La persona cuando no tiene temor de Dios no le importa. Le importa un comino lo que diga la palabra del Señor. Yo hago lo que quiero, lo que se me antoje. Cada quien es libre de hacer lo que quiera hacer con su vida. Como dice el escritor, ¿verdad? En Eclesiastés, cuando dice, joven, toma placer de tu corazón y haz lo que te venga en bien, o sea, hacer los deseos que tú quieras, pero sepas bien esto, que un día te va a llamar a cuentas el Señor. Y así es, hermanos, un día el Señor nos va a llamar a cuentas a todos. Cada quien somos libres de decir, yo hago lo que yo quiera. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero el Señor nos dice en su palabra, el consejo del Señor es que nos limpiemos de toda contaminación de carne, hablando de toda inmoralidad, hermanos, de todo pecado, y de espíritu, hablando de todo, hermanos, lo que contamine el ambiente espiritual. Paz de Cristo, hermanos. De no meternos nosotros con cuestiones que tienen que ver con idolatría, de no meternos nosotros con cuestiones que tienen que ver con costumbres o mandamientos de las gentes, de los hombres, amén. Tenemos que apartarnos de todo eso. Cuando Daniel le propusieron el que comiera de la ración del rey, imagínense los manjares que iba a comer, de muchas cosas, pero él propuso en su corazón no contaminarse con las cosas, con la comida del rey, porque sabía que en los alimentos esos iban a venir animales impuros que los paganos comían, pero que a él Dios le había prohibido de no alimentarse de esos animales que eran inmundos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y cuando él propuso eso en su corazón, hermanos, Dios dio gracia. Y vemos después la historia de Daniel, cómo pereció Nabucodonosor y él siguió con el rey. Pereció el otro rey, el Belsasar, creo que era Balsasar, y murió ese otro rey, y luego llegó hasta el rey de los medos y de los persas, que era Darío, y murió Darío, y Daniel llegó hasta el otro rey, que fue Tiro. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. O sea, Dios lo bendijo a Daniel de una manera tremenda, pero fue un hombre de que manifestó realmente a las gentes, a los paganos, quién era el Dios de Israel. Cuando a él le prohibieron de orar, ¿verdad? Aquellos sátrapas que eran envidiosos y porque Daniel era uno de los tres, pero era el que estaba más arriba de ellos en autoridad, buscaban ocasión, porque Daniel era un hombre íntegro, era un hombre que ¿verdad? No andaba con mentiras, no andaba engañando a las personas, era un hombre que todo lo administraba bien de las cosas del rey. Bendito el nombre de nuestro Dios.
Y aquellos hombres buscaban ocasión para hacerle daño, pero no encontraron ninguna ocasión hasta que lo vieron orando a él, a su Dios. Amén, hermanos. Y entonces estos perversos se inventaron un edicto de que nadie pudiera orar ni hablar con su Dios por un espacio de 30 días, a menos que quisiera hablar solamente con el rey Darío. El rey Darío firmó el edicto con su anillo, lo selló, y entonces estos nomás esperaban el momento. La Biblia dice que Daniel oraba a Dios 3 veces al día y que abría las puertas de su casa, o sea, las puertas, ¿verdad?, las ventanas de su casa, y oraba siempre en dirección hacia Jerusalén. Y estos hombres veían que Daniel lo hacía todos los días, y esa es la manera como encontraron en cómo querer destruir a Daniel. Y fueron, le llevaron, de verdad, el asunto al rey con toda la mala intención de destruir a Daniel, y el edicto pues ya estaba firmado, no podía ser revocado, y le dio mucho pesar a Darío porque conocía a Daniel, que era un hombre fiel e íntegro, y lo arrojaron al foso de los leones a Daniel. Pero Dios estaba con Daniel, y del foso de los leones Dios lo sacó a Daniel. Y aquellos que de verdad perpetraron todo eso contra él, fueron destruidos. En el momento que fueron arrojados los leones los devoraron a todos ellos. Bendito el nombre de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios nos conceda, ¿verdad?, muchas peticiones que tenemos delante de Él. Tenemos que mantenernos íntegros delante de su presencia, teniendo temor de Él. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, Él prometió estar en medio de nosotros. Usted se va a su casa, usted está en su recámara, en su habitación, usted sabe realmente todo, hermano, lo que usted hace. Dios está ahí viéndolo. Donde quiera que vayamos, Dios va con nosotros. Es una promesa que Dios, hermano, nos dio a nosotros, y es una promesa maravillosa. Amén. Por eso dice aquí el verso 7, el capítulo 7, versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas se refiere, hermanos? Por eso dice el capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Dice la siguiente parte: porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué más? Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice ¿quién? El Señor Todopoderoso. Por eso leímos, hermanos, el versículo 1 del capítulo 7: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas, hermanos? De que Dios iba a estar en medio de nosotros, y que nosotros íbamos a ser sus hijos, y que Él iba a ser nuestro Padre. Bendito el nombre de nuestro Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, como, hermanos, en el temor del Señor. Santo es nuestro Dios. Así es, hermanos, como, ¿verdad?, Dios nos ama a nosotros, y Él quiere que nos mantengamos firmes, hermanos. Amén, gloria a Dios. En no contaminarnos con las cosas del mundo, en no contaminarnos con el pecado, con la maldad, el mantenernos ahí firmes, hermanos,
cuando nos esforzamos, cuando luchamos, a veces nuestra carne, ¿verdad?, se niega, no quiere hacer la voluntad del Señor, pero la sometemos a Cristo, amén. Nos esforzamos, ahora voy a orar, ahora voy a ayunar, ahora voy a leer la palabra del Señor, ahora voy a echarle más ganas, hermanos. Entonces Dios mira nuestra decisión firme y Él prospera nuestros pasos. Él abre puertas, Él nos bendice en gran manera a nosotros. Él promete estar siempre con nosotros. Bendito su nombre para siempre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahí, hermanos, empieza la persona a ser verdaderamente sabia. Allá afuera la gente elogia, ¿verdad?, a muchas personas. Amén. A personas que son, ¿verdad?, que viven una vida desordenada, en pecado, en maldad. En el mundo los elogia y los levanta en alto. Bendito el nombre de nuestro Dios. Santo es nuestro Señor Jesucristo. Hasta les hacen monumentos, les hacen reconocimientos, les hacen, ¿verdad?, fiestas, de todo a la gente que vive mal delante de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Porque el mundo le llama así a la gente que está mal, a la gente que vive mal, ¿verdad? No les importa. Eres buen jugador de fútbol, no importa cómo vivas. Eres el mejor deportista, no pasa nada. Vives en pecado, en maldad. Santo es nuestro Dios. Mira, aquí te vamos a dar tu anillo o tu trofeo, o, ¿verdad?, tu reconocimiento. Santo es nuestro Dios. Pues seguido, ¿verdad?, todos los años hacen el famoso premio Nobel de diferentes cosas, de la paz, de literatura, ¿verdad? Y reconocen a mucha gente, y entre esa gente son gente perversa que vive en maldad y en pecado. Paz de Cristo, hermanos. Lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominable. ¿Sabe para qué? ¿Quiénes son sublimes delante del Señor? O sea, ¿quiénes son realmente reconocidos, verdad? Son aquellos que hacen su voluntad. Para ellos, ¿verdad?, el mundo no lo reconoce, pero delante de Dios, Dios sí lo reconoce. Bendito su nombre para siempre. Y es más mejor la fama, ¿verdad?, la fama que viene de parte del Señor, que la fama del mundo, porque la fama del mundo destruye. Paz de Cristo, hermanos. Y repito, no es que el corazón de la persona esté buscando fama, no, pero debido a que aquella persona se entrega al Señor, Dios se encarga de dar buen testimonio. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo, hermanos? Ánimo, hermanos, alabamos al Señor Jesús. Sigamos echándole ganas, amén. Limpiémonos de todo, esforcémonos. El Señor, ¿verdad?, está con nosotros, está en medio de nosotros. Él lo prometió, amén. Y recordémonos siempre, hermanos, de que Dios nos mira a nosotros donde nosotros estemos. Delante de Él no nos podemos esconder. Amén, hermanos. Dios conoce todo de nosotros, amén. Y qué bonito es que así, hermanos, nosotros teniendo bien en claro esto de Dios, nos esforcemos, luchemos, nos entreguemos al Señor más y más, hermanos, y dejemos que Dios empiece a acomodar todo en nuestras vidas, porque Dios está moldeando, hermanos, nuestras vidas a su voluntad, amén. Nos va a doler en ocasiones, pero así es el Señor. Gloria a Dios. Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Él, que dejemos más las cosas del mundo, amén, y que nos entreguemos más al Señor. Ánimo, hermanos. Dios les bendiga a todos, amén. Vamos a orar.